Todos los jueces votaron de forma unánime, excepto uno, el ministro Daniel Herbeta, con quien estamos en contacto en este momento, para que nos cuente por qué él votó en contra, es decir, por qué él sí quería que el caso Trasferri pase a la justicia nacional. ¿Cómo te va, Daniel? Buen mediodía. Nacho Perizón te saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bueno, ¿cuál es el argumento por el cual fuiste el único que votó, de alguna manera, si podemos decir, a favor para que el caso Trasferri, por presunta vinculación al juego clandestino, sí pase a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poder quitarle los fueros y ser investigado? Fuiste el único que votó a favor de eso. ¿Por qué? Bueno, en su momento la Corte tuvo que resolver un recurso de inconstitucionalidad provincial y también por votación de 5-1, en este caso la votación fue 4-1, pero en votación de 5-1 la Corte decidió anular el fallo del juez Mascali y validar, digamos, la vigencia de este fuero que se llama inmunidad de proceso. Yo en su momento interpreté que este fuero había perdido virtualidad, que estaba fuera de tiempo, un fuero que tiene que ver con una historia propia de la Constitución Provincial del 62 y que no existe prácticamente en ninguna otra provincia del país y mucho menos a nivel federal, donde ustedes pueden ver que tanto el expresidente Macri como la actual vicepresidenta han sido y siguen en muchos casos, fundamentalmente la actual vicepresidenta, siendo sometidos a proceso. Bueno, el argumento es muy simple, o sea, los legisladores tienen una protección para poder asegurar su libre ejercicio de la función. Esa protección la da la inmunidad de arresto, la da la posibilidad de no ser penalizado por las opiniones parlamentarias y por las cosas que digan. Y bueno, la inmunidad de proceso es una reliquia, algo en mi opinión, ¿no? Respecto a las otras posiciones, propia de nuestra provincia, que tenía que ver con otras, con una historia que ya pasó y con otras necesidades y que hoy ha quedado prácticamente fuera de tiempo porque bajo ningún punto de vista el hecho de someterse a proceso impide que el legislador pueda seguir trabajando y ejerciendo su función. Por el contrario, esta inmunidad de proceso, en mi interpretación, se termina convirtiendo hoy en una suerte de privilegio más que de protección o de fuero que apunta a garantizar el ejercicio de la función. Claro, claro. Bueno, al final los fiscales Matías Ederis y Luis Echapapietra dijeron que van a apelar este fallo para insistir con que vaya a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque la Corte lo que resolvió ahora, la Corte ya había resuelto en favor, digamos, de validar estos fueros, salvo el voto mío. Contra esa decisión de la Corte se interpone un recurso de inconstitucionalidad para ir a la Corte Federal, a la Corte Nacional. Ese recurso la Corte Provincial debe decidir si lo admite y por lo tanto lo concede, de modo que la Corte Nacional pueda intervenir directamente en el caso, o si lo inadmite y lo rechaza. ¿Qué es lo que ocurrió? La Corte rechazó el recurso de los fiscales, con lo cual ahora los fiscales la única alternativa que tienen es, si quieren mantener su posición, es ir con un recurso de queja directa ante la Corte Nacional. Ministro, lo cambio de tema y lo quiero llevar también al ámbito nacional, ¿no? Porque, bueno, usted lo mencionaba, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que está en este juicio por vialidad, 12 años de cárcel pidieron para ella, y se armó todo un escándalo, ¿no? A raíz de que tanto el fiscal Luciani, que está, digamos, de alguna manera pidiendo esos años de prisión para ella, 10 para Julio Devido, y el presidente del tribunal juegan en el mismo equipo de fútbol amateur y se los vio jugando en la quinta de Mauricio Macri. ¿Usted qué opina de todo esto que está pasando? ¿Cree que es desprolijo? ¿Se puede trazar un paralelismo con la justicia provincial? ¿Qué reflexión tiene? Bueno, no, no es desprolijo, es, le diría, aberrante. Es un daño muy grande que se le hace a la justicia. Lo digo y asumo la responsabilidad de lo que digo y creo que tengo la obligación y el deber moral de decirlo porque uno enseña en la facultad a los alumnos que es un debido proceso constitucional. Cuando un alumno ve lo que está pasando en este juicio,
Dejemos de lado el problema de la culpabilidad o la inocencia. Estoy hablando de un proceso conforme a Constitución. Un alumno que escucha a un profesor en la Facultad de Derecho y luego ve esto, verdaderamente entra en crisis, porque dice alguno de los dos está muy equivocado. Sí, es preocupante porque no solo está plagado de nulidades este proceso, comencemos por el tema de la imparcialidad, ¿no? Usted sabe que la Corte Interamericana y la Corte Nacional han elevado el estándar de la imparcialidad a un nivel de exigencia muy alto, de modo que frente al temor de parcialidad, frente a la sospecha fundada de parcialidad, un juez debe apartarse. Y en un juicio de esta magnitud, de estas características, lo que más debe garantizarse es la transparencia, la legitimidad de sus actores, de sus jueces y fiscales, verdaderamente ver que jugaban en el mismo equipo, que jugaban contra el equipo de un expresidente, que jugaban en la quinta de un expresidente, en cuyo mandato se reabrió esta causa a instancias del director de Vialidad. Bueno, verdaderamente, digamos que a tenor de lo que es la doctrina procesal, nacional e internacional, me parece que la actitud deja mucho que desear, y mucho más cuando a posteriori uno de los jueces, de manera claramente provocativa y habiendo recibido ese cuestionamiento, aparece en una audiencia tomando mate, con un mate que lleva el escudo del equipo de fútbol. Me da pena. Ministro, le consulto, porque de alguna manera la vicepresidenta lo que dejó entrever es que el fallo seguramente va a llegar. No sabemos si la condena va a ser de 12 años. Llegado ese caso hipotético, ¿no?, de que la condenan por la cantidad de años que sea, ¿usted cree que ese fallo es totalmente apelable, que se generó con irregularidades por esto que está mencionando? No, mire, el fallo puede ser apelable no solo por estas irregularidades que son notorias. Yo no conozco, yo no estuve en todas las audiencias ni estuve en la investigación, pero sí puedo visualizar, por lo que ustedes los periodistas dejan traslucir y por lo que he visto por televisión, que estas sí son cuestiones que hacen a un debido proceso que en una facultad de Derecho a un alumno le cuesta la materia, o sea, se lo bocha, porque no es una irregularidad, son varias irregularidades. Incorporar prueba en un alegato es algo que está absolutamente prohibido. Negar la palabra al imputado para ampliar su declaración está absolutamente prohibido. Es preocupante lo que está contando usted, porque estamos hablando de la justicia. Sí, pero lamentablemente lo que más es preocupante es que lo hagan a cara descubierta y por televisión, porque evidentemente, a ver, si un juez, yo creo que la actitud del presidente del tribunal apareciendo con un mate el día después del cuestionamiento es una provocación indigna, impropia, indecorosa de la función de un juez. Entonces esto hay que decirlo, porque me llama la atención que en la justicia federal no haya tribunal de ética, o que nadie ejerza algún tipo de función disciplinaria, porque me parece que cuanto menos esa actitud merecía un reproche, cuanto menos ético. Yo no lo vi al doctor, a ningún tribunal de juicio oral, a ningún juez de juicio oral en mi provincia y en los juicios que he estado, tomando mate con un mate que lleva una insignia que implica una provocación directa respecto de la posición de la defensa. De modo que, claro que es apelable. Y después será apelable también si eventualmente, como sostiene la defensa, no existe ninguna evidencia que acredite la imputación. Es decir, será apelable por dos motivos. Uno, por la cuestión de estas irregularidades que pueden llevar a la nulidad, y otro por la cuestión que tiene que ver con el fondo. La figura de la asociación ilícita es una figura muy compleja y verdaderamente el solo pertenecer a la condición de presidente de la nación no supone de que usted sea jefe de una asociación y conozca todo lo que está pasando. Fíjese que en el juicio por el espionaje de Lara San Juan, los jueces dijeron que los que espiaban eran cuentapropistas y que el presidente de aquel momento no tenía por qué saber lo que estaba pasando. Bueno, pónganse de acuerdo, muchachos. La justicia federal, la verdad que está dejando bastante que desear, y me parece que estas discusiones hay que darlas porque una justicia independiente hace la calidad de la democracia. Claro, sin justicia independiente no hay democracia.
Daniel, bueno, agradecerte por estar esta medida con nosotros y lo comprometo a seguir charlando porque el juicio va a durar seguramente hasta fin de año y nos interesa mucho su visión, ¿sí? Muy bien, muy amable y muchas gracias. No, por favor. Allí pasaba Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, tirando algunos títulos realmente importantes e impactantes. El caso Trasferri, al no ir a la Corte Suprema de la Nación, se habla de privilegios, así lo dice el propio Herbeta. Y después hablando de que lo que pasa en el juicio por vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, debido, etcétera, lo trató de aberrante. Todo el debido proceso está muy manchado y manoseado. Bueno, algunos títulos importantes que nos dejó Herbeta este mediodía. Vamos a seguir de cerca el tema porque esto va a dar para largo.